La presencia de los personajes inmersos en los temas de mayor interés ciudadano nos acompañan ahora en Los Protagonistas. Los Protagonistas por Buenos Días, América. 7:43, le damos la bienvenida a esta hora de la mañana al abogado Carlos Miguel Febres Cordero. Él es viceministro de Trabajo y Empleo. Con él vamos a estar conversando acerca de estas mesas de diálogo entre funcionarios de gobierno y organizaciones sociales para conocer qué definiciones existen en materia laboral y también porque hemos recibido varias denuncias de ustedes respecto a despidos, recontrataciones, falta de pago de liquidaciones, falta de pago de utilidades. Y qué mejor que consultar directamente con la autoridad para ver cuál es el trámite que deben realizar los trabajadores del país. Abogado, buenos días. Carlos Murrieta le saluda. Un gusto saludarlo en los tiempos. Estimado Carlos, ¿cómo está? Qué gusto oírlo, qué gusto verlo también. ¿Cómo le va? Toda la querida audiencia también. Abogado, comencemos por el principio. Estos diálogos que están manteniendo con organizaciones sociales van a impedir un nuevo paro nacional. ¿Qué se está tratando en materia laboral? Bienvenido. Estimado Carlos, los diálogos, la mesa de diálogo laboral como tal, todavía no se instala. Estaba previsto que se instale este día viernes, esperemos nada más la definición de la conferencia episcopal, que son los mediadores en estas mesas para saber exactamente el día. Pero sin perjuicio de las mesas que se tienen que instalar y las mesas en las que estaremos presentes y estaremos dialogando con todos los sectores sociales que están incorporándose, nosotros hemos venido sosteniendo mesas técnicas y de diálogo no a raíz de junio del 2022, sino a raíz de que empezó el gobierno desde el 24 de mayo del 2021. Y hemos escuchado a cientos de sindicatos, de organizaciones sociales, sindicales, laborales, de trabajadores, de no trabajadores, de trabajadores autónomos para efectos de poder incorporar en normativa, ya sea reforma legal ante la Asamblea o normativa secundaria, normativa que pueda mejorar a lo mejor las oportunidades que puedan tener los que no trabajan. Porque recordemos, Carlos, que hay una cifra aterrorizante en nuestro país, son 5.8 millones de ecuatorianos que no tienen un trabajo adecuado, o están en el subempleo, en el trabajo informal, o no tienen empleo, contra 2.8 millones de personas que sí tienen este trabajo adecuado. Entonces sí es importante que nos sentemos y hablemos sobre los derechos de los trabajadores, quienes tienen trabajo y quienes hay que hacer respetar esos derechos, que es más o menos la respuesta a la segunda pregunta que ya mismo vamos a abordar. Pero también tenemos que pensar en los 5.8 millones de trabajadores de ecuatorianos que a la fecha no tienen trabajo. Y para poder generar trabajo, obviamente, a través de una ley o sonando los dedos, no se hace. Pero definitivamente con leyes que sean más amigables para las medianas y pequeñas empresas, que en el Ecuador dan el 92% del trabajo, es importante tener legislación moderna que nos facilite o nos ayude a generar estas oportunidades. Recordemos que nuestro Código del Trabajo data de 1938, Carlos. Un código de trabajo de 84 años, que no fue solución en el fenómeno del Niño, no fue solución en el terremoto de Manabí, no fue solución en la dolarización, no fue solución en la pandemia. Y gracias a normativa que fue saliendo en el camino, por ejemplo, la ley de apoyo humanitaria, se generaron cerca de 120.000 plazas de trabajo y se evitaron que se pierdan otros empleos. Entonces, hacia allá tenemos que apuntar, hacia una integración de la sociedad en general para entender que hay que trabajar por los derechos de aquellos que hoy tienen trabajo, pero también hay que empezar a generar oportunidades a aquellos que no las tienen. Y tenemos que ir de la mano todos los actores, el Ejecutivo a través del Gobierno Nacional, nuestro ministro Donoso y el señor Presidente, la Asamblea Nacional, que son los que hacen las leyes madres, y obviamente la ciudadanía, que son quienes aportan en estos cambios. 7:47, conversamos con el abogado Carlos Miguel Febres Cordero, viceministro de Trabajo y Empleo aquí en Buenos Días, América. Usted nos dice que son 5.8 millones los ecuatorianos que se encuentran desempleados y apenas 2.8 millones los que sí cuentan con un empleo. Es decir, que cuando mencionan 3 de cada 10 ecuatorianos tienen trabajo, esta cifra se sigue ratificando. Tal vez comparando las cifras prepandemia, ¿ha habido tal vez alguna recuperación este año del empleo? Luego del paro de junio del 2018, veía una nota de Primicias, medio digital, que daba cuenta que había un crecimiento de las afiliaciones a la seguridad social. ¿Esto es así? ¿En qué porcentaje se tal vez ha recuperado las plazas de trabajo que se perdieron durante la pandemia?
Así es, Carlos, se han recuperado cerca de 160.000 plazas de trabajo que lastimosamente en junio durante el paro cayeron inclusive en cerca de 20.000 plazas de trabajo que se perdieron. Sin embargo, Ecuador va creciendo poco a poco en esta reactivación no solamente económica sino también laboral. Es cierta la cifra sobre, primero afiliaciones hay que hacer una disyuntiva. Cuando uno habla de afiliaciones uno está hablando del sector público y está hablando también de gerentes o afines que también se afilian a la seguridad social. ¿Okay? Pero también hay que tomar en consideración que esas son más o menos 120.000 plazas de trabajo, 120.000 nuevas afiliaciones. Pero en el registro de nuevos contratos de trabajo, en nuestro sistema único de trabajo en el sur, son cerca de 160.000 plazas de trabajo que se han recuperado en lo que va del año. Y nosotros tenemos que seguir trabajando. ¿Y por qué se da esta recuperación, Carlos? Y eso es importante saberlo. Y vamos aterrizando en la segunda pregunta. Porque nuestra misión como ministerio ya no es esa del ministerio de hace unos cuantos años, o hace algunos años, que era inquisidor. Era ministerio que iba a las empresas solo sanciona. Ahorita nosotros, ¿qué es lo que buscamos? La regularización. Aquellas empresas que están en la informalidad, que no los tienen afiliados a sus trabajadores, ir, gestionar todas las inspecciones que haya que hacer y obviamente generar la sanción. Pero ¿qué nos importa a nosotros como ministerio? Sancionar y que esa plata obviamente vaya a las arcas del Estado, se transmiten obras, pero preferimos generar una plaza adecuada de trabajo. Entonces se habla, se conversa, se socializa con las empresas para que en un lapso de tiempo prudencial pueda regularizar a su gente. Todo lo contrario, obviamente, en el momento en que no cumplen, se los sanciona. Pero ¿qué es lo que buscamos? Que esa gente acceda a la seguridad social, que esa gente tenga un trabajo, un contrato de trabajo, que si el día de mañana se pierden los décimos, se les paguen los décimos, si tienen utilidades, se les paguen las utilidades, y por supuesto, si son despedidos, puedan acudir ante los entes jurisdiccionales correspondientes a demandar lo que en derecho corresponda. Pero para eso nosotros también tenemos que ejercer control, y eso es parte de la generación de estas plazas de trabajo que se han hecho. El control del Ministerio de Trabajo ha generado también que las empresas regularicen a sus trabajadores y obviamente cumplan sus obligaciones patronales. Oiga, para conocimiento de la audiencia, hablemos de los controles del Ministerio del Trabajo a las empresas, porque usted sabe que durante la pandemia un exministro, créame que no lo voy a nombrar para no dañarme el día, mencionó que la realidad había superado a la legalidad en esos momentos que vivía el país de la pandemia. A muchos le mocharon el sueldo a la mitad y en algunas empresas continúan con ese sueldo mochado pese a que ya no vivimos los tiempos más duros de la pandemia. A otros, ¿qué es lo que hicieron? Los despidieron, no les pagaron la liquidación y los volvieron a contratar. Y esta modalidad, abogado, se sigue dando. Usted sabe que tenemos un segmento de denuncias aquí en América. Usted muchas veces nos orientó y nos colaboró en alguna de esas denuncias cuando era director regional del trabajo. Pero esto se sigue dando. ¿Qué le podría decir a estos trabajadores? Que hay sin número de casos, pero comencemos por este de aquí. ¿Qué pasa cuando un trabajador lo despiden, pese a haber laborado mucho tiempo, no le pagan la liquidación y lo vuelven a recontratar? ¿Qué ayuda le puede prestar el Ministerio del Trabajo en ese sentido, abogado Febres Cordero? Mi querido Carlos, este tipo de denuncias deben ser, valga la redundancia, denunciadas en el Ministerio, porque no podemos nosotros permitir que un trabajador, que las normativas que se expidieron en la ley humanitaria, que fueron medidas emergentes para efectos de evitar que se pierdan plazas de trabajo, sean utilizadas como un abuso de determinados empresarios, que no son todos, pero sí son unos cuantos que lastimosamente, por quererse pasar de vivos, abusan del derecho. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer? Lo primero, denunciarlo. ¿Por qué? ¿Cuál es nuestra misión ahí? En el momento en que, por ejemplo, tienen un no pago de una liquidación, eso genera una sanción automática en el sistema, porque el empresario, el momento de que, o el empleador, al momento en que concluye una relación de trabajo, digamos que es por renuncia, tiene 15 días para registrar en el SUT el acta de finiquito, es decir, el pago de la liquidación. Si no lo hace dentro de esos 15 días, es sujeto de sanción. Entonces, no solo que va a tener que pagarle la liquidación a su trabajador, sino pagarle una sanción al Ministerio de Trabajo las veces que el Ministerio inspeccione y que no haya cumplido. Y aquí viene otro tema muy importante, saber dirigir o saber en qué momento pasar de la parte administrativa a la parte judicial. En el momento en que pasaron los 15 días, el Ministerio sancionó. Lastimosamente, el Ministerio no es un ente ordenador de pago. Es decir, el Ministerio, dentro de sus competencias legales, no puede obligar a la empresa a pagar una liquidación. Sin embargo, ejerce una acción coercitiva y de sanción y de inspección y de sanción pecuniaria a la empresa por incumplir.
Por eso es importante también que sepan la ciudadanía que tenemos en la Dirección Regional de Guayaquil y Quito, y lo vamos a implementar en las otras regionales a nivel nacional, la Defensoría Pública, que son abogados gratuitos que atienden a la ciudadanía cuando ya las denuncias deben pasar de un ámbito administrativo al judicial para ejercer de mejor manera su derecho a la defensa. Y sobre todo que es gratuito. Muchos ciudadanos lastimosamente se dejan enganchar por tramitadores o por personas que dicen que pueden ayudarlos pagando X cantidad de plata. No, señores, vayan a lo seguro, vayan a lo gratuito, vayan a lo que el Estado les proporciona, y nosotros como ministerio hemos habilitado oficinas de la Defensoría Pública en nuestras direcciones regionales para que puedan ser guiados y no pierdan a veces, suena feo decirlo, pero a veces se pierde el tiempo porque esperan que el ministerio ordene un pago y el ministerio no lo puede ordenar. Sin embargo, sí podemos ejercer acción coercitiva. Entonces es importante, uno, que denuncien con nombres y apellidos. No tengan miedo porque nosotros guardamos la reserva de las denuncias, pero tenemos que conocerlos. A veces nos enteramos, Carlos, y hemos conversado en algunas ocasiones con estos casos y hemos logrado algo positivo. En otros casos hemos logrado sanciones a estas empresas que lastimosamente no cumplen, estas asociaciones de limpieza que se escudan en que el Estado no paga, pero eso no es problema lastimosamente del trabajador, eso es problema del empleador que no supo manejar bien su negocio y solo tuvo una fuente de ingresos. Entonces sí es importante que esto se denuncie, Carlos. Es lo mismo en el tema de no pago de utilidades, no pago de décimos. Todos estos pagos de décimos y utilidades se deben registrar en el SUT. Y para nosotros es muy sencillo corroborar efectivamente el pago o no de estos rubros, de estos beneficios sociales. Ahora, también es importante algo, que los trabajadores no firmen obligados roles de pago cuando no les están pagando. Porque, ¿qué pasa? Vamos como ministerio, hacemos la inspección, nos entregan los roles de pago, hacemos la entrevista a los trabajadores y los trabajadores nos dicen, sí nos han pagado, cuando en realidad no denuncian por miedo. Y entendemos, por eso es importantísimo las denuncias ciudadanas a través de la prensa, porque digamos que tenemos un poco más de conocimiento profundo de casos puntuales, entonces vamos directamente a eso. Sin embargo, entiendo el miedo de la ciudadanía, pero es momento de empezarlo a perder. Aquí no estamos en un ministerio que con una llamada de algún empresario, de algún amigo, del amigo, vamos, ay, no, pobrecito nuestro amigo. Eso no pasa acá y no ha pasado en ningún momento. Abogado, vamos a seguir luchando. ¿Podría tal vez ser más claro cuando menciona las acciones coercitivas que puede desarrollar el ministerio para que le paguen a un trabajador? Porque usted nos deja pensando a mí y a muchos oyentes esta mañana que si el Ministerio del Trabajo no es un ente ordenador de pagos, de ley, el trabajador que esté en busca de que le cancelen su sueldito tiene que recurrir a la justicia para que la justicia lo disponga a través de una resolución, a través de alguna sentencia. Pero en ese contexto lo despiden al trabajador y se queda con una mano adelante y otra atrás y no le pagaron sus haberes, tampoco le van a pagar la liquidación. Y allí en ese contexto, ¿cuál es la labor puntual del Ministerio del Trabajo en materia coercitiva que mencionaba? Mire, ahí tenemos dos posibilidades, Carlos. Por ejemplo, si no hay pago de una remuneración por más de un mes, el trabajador puede hacer el trámite de visto bueno, es decir, pedir la terminación de su contrato por no pago de la remuneración, y obviamente en el momento en que hay una resolución positiva de visto bueno, esa persona automáticamente se entiende que ha sido despedida intempestivamente y debe ya reclamar, obviamente, ya su terminación. No es como una renuncia, no es una liquidación de décimos, utilidades, décimos, vacaciones y proporcionales y nada más, sino ya es el castigo que la ley otorga cuando se despide intempestivamente un trabajador. Y luego también, obviamente, cuando manejamos el tema de denuncias por no pagos de liquidez, por no pago de roles, por no afiliación al seguro, por no pago de décimos o lo que sea, nosotros hacemos inspecciones y esas inspecciones van de la mano con, hey, páseme los roles, deme las afiliaciones, quiero ver sus planillas, deme los formularios de los décimos, ¿están pagados o no están pagados? Y esta sanción puede ir de $425 hasta $8,000 en virtud del incumplimiento de la empresa. Y obviamente a la empresa le conviene, ante la visita de la Inspectoría de Trabajo, y al darse cuenta que están incumpliendo, para evitar una sanción de $8,000 o hasta $8,000, que puede ser mensual, progresiva,
y hasta que cumplan. Oiga, nos llegan preguntas acerca de esto del visto bueno. Un señor nos escribe, pregúntele al viceministro si una denuncia le ponen visto bueno, es un impedimento para buscar trabajo porque ya no nos dan, nos ponen prohibición laboral. Esto es así, porque estoy aquí, siempre se ha dicho en Guayaquil, en el Ecuador. Eso es una de las mentiras más grandes que existe y que es el miedo que normalmente le meten los de talento humano a sus trabajadores. Uy, evítate el visto bueno, a mí no me pongas visto bueno porque después es imposible que consigas trabajo. ¿Qué es lo que ocurre? Y es un poco, y por eso es que digo que esta ha sido una mentira que se ha convertido en verdad, pero por repetirlo muchas veces. No existe un sistema como el de la función judicial. Usted sabe que el SAT, uno pone el apellido de las personas o el número de cédula y le hace todo el prontuario judicial. Si has demandado, si te han demandado, por qué te han demandado y lo que sea. En el Ministerio de Trabajo tenemos efectivamente un sistema donde tenemos un registro de los vistos buenos, quién ha presentado el visto bueno y quién no, en contra quién, pero ese registro no es público. ¿Para efectos de qué? De evitar esto que dice la ciudadanía y que efectivamente lo hemos escuchado por años. No pongas un visto bueno porque entonces no vas a poder conseguir trabajo. Señores, eso no es verdad, porque no existe un registro público, existe un registro interno que no es entregado a absolutamente nadie. Y créanme, Carlos, nos han hecho, cuando estaba en la Dirección de Regional de Guayaquil, solicitudes, estudios jurídicos. Dígame si fulanito de tal ha presentado vistos buenos. No le vamos a responder eso, señores, esa información es personalísima. Entonces, eso en ese sentido, que la ciudadanía esté tranquila. Ellos tienen su derecho de presentar el visto bueno, nosotros de sustanciarlo como ministerio, y obviamente fallará en derecho, y si tiene la razón, pues lo ganará, y si no la tiene, pues la perderá. Abogado. Pero no puede ser parte de una prohibición, además que es discriminatorio e inconstitucional. Oiga, le agradecemos por su tiempo, pero quisiéramos comprometerlo públicamente para que se venga acá a la radio y converse con los oyentes de América, porque créame, si usted viera el WhatsApp de la radio, son más de 100 denuncias en menos de 10 minutos de conversa, y sí nos gustaría que tal vez se establezca este diálogo directo con la autoridad, porque las autoridades muchas veces y en otros campos son tan lejanas, y usted como nos ha ayudado en otros sentidos, con denuncias muchas puestas aquí en América, sí nos gustaría contar de manera presencial con usted en alguna ocasión. Cuando esté en Guayaquil, bueno, ahorita estoy en la capital, me trajeron de las alturas, mi querido Carlos, pero con muchísimo gusto, y por supuesto las denuncias ciudadanas las podemos canalizar a través de nuestra directora regional. Cuando usted guste, podemos también, si gusta, generar alguna entrevista con ella para que atienda la denuncia ciudadana, que las anote y que las vaya resolviendo, así como lo hemos hecho en algunas ocasiones, Carlos, dispuesto siempre a que los servicios del ministerio estén a la orden de la ciudadanía. Le agradecemos por su tiempo, abogado. Estamos cortos del tiempo. El abogado Carlos Miguel Febres Cordero, viceministro del Trabajo y Empleo.